Vas a ver 9 historias de Franco que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. Franco y el ovni de los Pirineos. El incidente en los cielos de 1950. Corría el verano de 1950, y en España, el régimen de Francisco Franco se consolidaba tras una década de gobierno. Sin embargo, en los Pirineos, un acontecimiento misterioso y fuera de lo común desafió el control absoluto que el dictador ejercía sobre el país. En una tranquila noche de julio, campesinos y guardias fronterizos comenzaron a reportar un objeto brillante en el cielo, moviéndose con una velocidad y maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. El objeto, descrito como un disco luminoso con bordes azulados, realizaba movimientos erráticos sobre los picos nevados. Testigos afirman que, tras unos minutos, el ovni descendía lentamente hacia un valle remoto, ocultándose entre los árboles. La noticia corrió como reguero de pólvora en las comunidades de la zona, generando temor y curiosidad. Muchos asociaban el fenómeno con presagios divinos o avances tecnológicos extranjeros. En medio de este ambiente de incertidumbre, la información llegó a los oídos de Franco. El dictador, obsesionado con la seguridad y el control, ordenó una investigación inmediata. Envió a un grupo de élite compuesto por militares, científicos afines al régimen y algunos agentes de inteligencia. Su misión era clara: identificar la amenaza y, de ser necesario, encubrir el evento para evitar que se difundiera. Franco sabía que, en un mundo dividido por la Guerra Fría, cualquier incidente inexplicable podía interpretarse como una debilidad de su gobierno. El equipo llegó al lugar donde los testigos afirmaban que el objeto había aterrizado. Encontraron un claro en el bosque con árboles quemados y una extraña sustancia viscosa sobre el suelo, que emitía un leve resplandor al ser expuesta a la luz. Los científicos recolectaron muestras, pero no lograron determinar su origen. Entre susurros, algunos soldados aseguraron haber visto luces extrañas en la distancia, pero ninguno se atrevió a indagar más. El encubrimiento y las conspiraciones. El informe final fue enviado directamente al despacho de Franco. Los militares concluyeron que el incidente no tenía una explicación convencional, aunque descartaron la posibilidad de un ataque extranjero. Franco, siempre pragmático, tomó una decisión calculada: silenciar el caso. Ordenó que todos los informes se clasificaran como secreto de Estado y que los testigos fueran advertidos de no hablar al respecto bajo amenaza de represalias. A pesar de los esfuerzos del régimen, algunos detalles se filtraron. Rumores comenzaron a circular entre los intelectuales de Madrid y Barcelona, especulando que Franco había tenido acceso a tecnología extraterrestre. Otros, más céntricos en teorías de conspiración, sostenían que el dictador había negociado en secreto con fuerzas alienígenas para garantizar la estabilidad de su régimen. Años después, cuando el franquismo llegaba a su fin, un antiguo miembro del equipo de investigación publicó un libro en el extranjero narrando su versión de los hechos. Según su relato, los restos encontrados en el lugar del aterrizaje habían sido enviados a Alemania, donde colaboraban expertos militares en proyectos secretos. Aunque estas afirmaciones nunca pudieron verificarse, reavivaron el interés por un episodio que había quedado enterrado en las sombras de la historia. Hoy, los archivos relacionados con el ovni de los Pirineos siguen siendo un tema de debate entre historiadores y entusiastas de los misterios. Para algunos, es simplemente un caso de histeria colectiva alimentada por la tensión de la época. Para otros, es una pieza perdida de un rompecabezas mucho más grande. Pero una cosa es segura: aquella noche de 1950, algo fuera de lo común surcó los cielos de los Pirineos, dejando tras de sí preguntas que ni el todopoderoso Franco pudo responder. 2. El Club de los 13. Las extrañas cenas secretas con sus cercanos. La mesa redonda del poder. En la opaca atmósfera del régimen franquista,
Pocas cosas escapaban al control de Francisco Franco. Sin embargo, detrás de la fachada de austeridad y disciplina, existía un aspecto mucho más enigmático de su personalidad, una profunda fascinación por las supersticiones y los rituales ocultos. Este lado menos conocido del caudillo se manifestó en una extraña tradición que él mismo organizaba, las cenas del Club de los 13. Este exclusivo grupo de confianza estaba compuesto por militares, consejeros políticos y figuras influyentes, seleccionados no solo por su lealtad sino también por su disposición a participar en reuniones cargadas de simbolismo y misterio. Las cenas se llevaban a cabo en el Palacio del Pardo o en residencias selectas, siempre bajo un velo de absoluta confidencialidad. La cita invariablemente comenzaba a las 1 hora y reunía a 13 asistentes, un número que Franco, contra toda tradición cristiana, consideraba portador de poder mágico. El comedor era arreglado con detalles que rayaban en lo ritualista, una mesa redonda adornada con velas blancas y un mantel negro, en el centro de la cual siempre reposaba un objeto simbólico. A veces era un reloj de péndulo detenido, otras una espada antigua o un crucifijo invertido. Los asistentes no podían tocar estos objetos, estaban ahí como testigos de la reunión. Durante estas cenas, la comida tenía también un simbolismo importante. Los platos eran preparados con ingredientes puros, muchos traídos desde Galicia, tierra natal de Franco. Los alimentos eran servidos en 13 porciones iguales, y los brindis se realizaban con un vino seleccionado cuidadosamente para la ocasión. Sin embargo, no era una comida corriente. Franco utilizaba estas reuniones para discutir no solo asuntos políticos, sino también para consultar a sus allegados sobre decisiones importantes, recurriendo incluso a las creencias esotéricas para obtener respuestas. Uno de los elementos más intrigantes de estas cenas era la presencia de un profeta, un invitado especial cuyo rol era interpretar las inquietudes de Franco y sus cercanos. A veces era un astrólogo, otras un vidente. Entre ellos destacó un hombre conocido como el Custodio, quien decía recibir mensajes de otro plano a través de un péndulo de cristal. Franco lo escuchaba atentamente, y aunque nunca lo admitió públicamente, parecía otorgar un valor especial a estas interpretaciones que a menudo reforzaban sus ya inflexibles decisiones. Sombras y secretos desenterrados. Con el paso del tiempo, las reuniones del Club de los 13 comenzaron a suscitar rumores entre quienes trabajaban cerca del caudillo. Algunos de los asistentes hablaron en voz baja sobre los temas tratados, profecías sobre el futuro de España, interpretaciones de sueños y hasta la posibilidad de que Franco buscara prolongar su poder más allá de su vida terrenal. En una ocasión, según se cuenta, la reunión fue interrumpida abruptamente cuando una de las velas del centro explotó, llenando la habitación de un humo negro. Franco interpretó el suceso como una advertencia. Según los testigos, canceló una importante visita diplomática programada para el día siguiente. Con la muerte de Franco en 1975, muchos documentos y detalles relacionados con estas cenas fueron destruidos o sellados, pero algunas piezas de información sobrevivieron a través de relatos de testigos indirectos y antiguos participantes. Uno de ellos, un ayudante militar retirado, confesó a un periodista años después que había visto a Franco encargar específicamente un reloj detenido como símbolo del control del tiempo. También reveló que los invitados eran elegidos cuidadosamente por su habilidad para guardar silencio y que, tras cada cena, eran juramentados para no revelar lo discutido bajo amenaza de represalias. La existencia del Club de los 13, aunque envuelta en misterio, refleja una faceta inquietante del caudillo. Muestra cómo, a pesar de su imagen de frío estratega y líder autoritario, también buscaba respuestas en lo irracional en un esfuerzo por controlar no solo el destino político de España, sino también el curso de las fuerzas invisibles que creía gobernaban el universo. Hoy, estas cenas permanecen como un curioso vestigio de un hombre que no solo gobernó con mano de hierro, sino también con la ayuda de velas,
amuletos y un insaciable deseo de desentrañar los misterios de lo desconocido. 3. El incidente en África. Cómo un general herido redefinió su destino. Un joven general al borde del abismo. El sol abrasador del desierto del Rif se cernía sobre el campamento militar español. Era 1916, y la guerra del Rif había convertido a Marruecos en un tablero caótico donde la supervivencia pendía de un hilo. En este contexto, un joven Francisco Franco, de apenas 23 años, se había ganado ya una reputación como un oficial valiente, calculador y decidido. Al mando de sus tropas, Franco no solo combatía a los insurgentes rifeños, sino también al entorno hostil que amenazaba con quebrar el ánimo de los soldados españoles. El 28 de junio de ese año, durante una misión en las montañas de Beni Osmar, Franco lideró un asalto decisivo contra posiciones rifeñas. Las primeras horas del enfrentamiento fueron intensas. El intercambio de disparos resonaba como un estruendo interminable en las colinas. Franco avanzó con sus hombres, enfrentándose a una resistencia feroz. Sin embargo, lo que comenzó como una operación táctica pronto se tornó en un caos impredecible. En medio de la refriega, un disparo enemigo impactó en el abdomen de Franco, quien cayó al suelo. La herida fue grave. Mientras el polvo y los gritos de la batalla llenaban el aire, Franco fue trasladado por sus soldados al campamento, donde los médicos militares hicieron todo lo posible por estabilizarlo. En aquellos momentos, se pensó que el joven oficial no sobreviviría. Los parteaguas de la historia a menudo se definen en instantes de vulnerabilidad, y para Franco, este incidente marcaría un antes y un después. La herida no solo puso a prueba su fortaleza física, sino también su espíritu. Durante su convalecencia, Franco se enfrentó a una profunda introspección. Acostado en una camilla improvisada bajo una carpa militar, con el sonido del viento del desierto como telón de fondo, empezó a reflexionar sobre el destino. En cartas a sus familiares y amigos cercanos, mencionó cómo la experiencia lo había hecho replantearse su papel no solo como soldado, sino como una pieza clave en el futuro de España. Aunque en ese momento no podía saberlo, esta experiencia moldearía la ambición y determinación que lo acompañarían durante toda su vida. La ascensión forjada en el dolor. Contra todo pronóstico, Franco sobrevivió. Pero las secuelas de la herida marcaron su cuerpo y su alma de manera indeleble. Aunque debilitado, volvió al frente pocos meses después, decidido a demostrar que no había perdido ni un gramo de su capacidad de liderazgo. Su retorno fue recibido con admiración por sus subordinados y con respeto por sus superiores. La historia del oficial que desafió a la muerte comenzó a circular entre las filas del ejército, cimentando su reputación como un líder invencible. A partir de ese momento, Franco adoptó una visión casi mística sobre su destino. Creía firmemente que había sido elegido para sobrevivir por una razón mayor, un pensamiento que reforzó su confianza en sí mismo y en su futuro. Esta convicción lo impulsó a actuar con una determinación inquebrantable, lo que le permitió ascender rápidamente en las filas militares. El incidente también tuvo un impacto profundo en la percepción de Franco por parte de otros. Sus contemporáneos comenzaron a verlo como un hombre que no solo era estratégicamente brillante, sino también casi sobrenaturalmente afortunado. Este aura de invulnerabilidad lo seguiría durante toda su carrera, consolidándose cuando lideró con éxito a las tropas sublevadas durante la Guerra Civil Española. En retrospectiva, el incidente en Marruecos fue un punto de inflexión. No solo reafirmó la capacidad de Franco para enfrentar adversidades extremas, sino que también lo dotó de una narrativa personal que utilizaría para justificar sus acciones en el futuro. El general que casi murió en el desierto se convirtió en el líder que moldeó el destino de una nación, un camino forjado en el dolor y la resistencia. A décadas de su muerte,
Este episodio sigue siendo un testimonio de cómo los momentos de fragilidad humana pueden transformarse en los cimientos de una historia política y militar. El joven herido en el Rif no solo sobrevivió a la bala, sino que también emergió de la experiencia con una renovada determinación que cambiaría la historia de España para siempre. 4. El manuscrito perdido, la ficción literaria secreta de Franco. El joven Francisco Franco y su pasión literaria. El aire de la Galicia de principios del siglo XX estaba impregnado por una tensión latente, entre la belleza serena de sus paisajes y las agitaciones de una sociedad que, como toda Europa en esos días, se encontraba en constante cambio. En este rincón del mundo, un joven Francisco Franco, aún lejos de convertirse en el imponente dictador que dominaría España durante casi 4 décadas, soñaba con un destino distinto: la literatura. Fascinado por el poder de las palabras y el mundo imaginativo que los escritores podían crear, Franco escribía en su tiempo libre, lleno de aspiraciones literarias y de una temprana ambición por dejar su huella. En aquel entonces, el joven Francisco se veía a sí mismo como algo más que un simple soldado, y su mente era un campo fértil para las historias que tejía en su mente. El joven Franco no era ajeno a las ideas de los grandes autores de su tiempo. Su biblioteca estaba llena de obras de autores españoles y extranjeros. De los clásicos de la literatura española, como los de Pérez Galdós y Valle Inclán, pasaba a la profunda introspección de las novelas de Dostoyevski o las aventuras heroicas de los relatos de aventuras de la época. Pero la obra que más le fascinaba era Don Quijote de la Mancha, la cual le sirvió de espejo para modelar sus propias ambiciones. No se trataba solo de un relato sobre un caballero andante y su fiel escudero. Franco veía en el Quijote una representación de su propia lucha interna, la de un hombre dispuesto a transformar la realidad a su alrededor mediante su voluntad férrea, sin importar cuán fantasiosas o imposibles fueran sus metas. En su juventud, Franco se sintió atraído por la idea de que un hombre, solo con su tenacidad y esfuerzo, podía cambiar el rumbo de la historia. Esta idea le persiguió toda su vida. A menudo, cuando no estaba entrenando como cadete en la Academia de Infantería de Toledo, se sumía en la lectura, buscando respuestas a sus dudas existenciales. En su pluma, empezaron a brotar los primeros trazos de lo que podría haber sido una carrera literaria. Cuentos de soldaditos de plomo, de luchas interminables entre el bien y el mal, de victorias imposibles, siempre rodeados por un halo de patriotismo que, como una semilla en su corazón, más tarde germinaría en sus ideologías de poder. Pero esos primeros intentos literarios eran también reflejos de sus propios dilemas. En los relatos que escribía, Franco se veía como un hombre dividido entre la realidad y la fantasía, entre las aspiraciones más nobles y los caminos más oscuros. En sus textos, personajes que luchaban por alcanzar la justicia se veían constantemente acosados por un mundo corrupto e indiferente. Esta lucha interna, que tanto caracterizó su vida personal y política, ya estaba presente en su pluma, aún antes de que se uniera al ejército y comenzara su carrera militar. A lo largo de esos años de juventud, Franco estuvo profundamente influenciado por la historia de España, y especialmente por las leyendas que tejían los hilos de su identidad nacional. Se sumergió en la historia de los grandes héroes de la Reconquista, en los relatos de luchas bélicas y en las epopeyas que hablaban de la unidad de España frente a enemigos exteriores. Sin embargo, lejos de ser solo un producto de su entorno, su literatura también estaba marcada por un aire de soledad. A menudo, en sus escritos, se manifestaban los temores personales de un hombre que, más que pensar en la gloria de la nación, temía la fragilidad de su propia vida, la vacilación de los grandes ideales y la duda de si sus aspiraciones literarias y políticas podrían llevarlo a algún lado. Lo que muchos desconocen es que en estos primeros años, Franco llegó a escribir una novela, que muchos consideran su trabajo más ambicioso. En ella, un joven militar se ve atrapado en una maraña de traiciones, intrigas y decisiones morales que lo llevarán a convertirse en un líder. La trama,
que a menudo se considera muy similar a la historia de Don Quijote, estaba plagada de simbolismos de lucha interna y de una inquebrantable voluntad por alcanzar la gloria. Sin embargo, ese manuscrito nunca llegó a publicarse. En una época de incertidumbre política, con el crisol de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad en España, el joven Franco abandonó su sueño literario y empezó a seguir el llamado del destino militar. De la ficción a la realidad, el ascenso de un dictador. El manuscrito perdido de Franco quedó atrapado en las sombras de su juventud, relegado al olvido cuando el joven militar se adentró en el mundo de la política y el poder. La Guerra Civil Española transformó a ese hombre soñador en un líder implacable. Su ambición, que antes se reflejaba en las páginas de la ficción, se transfiguró en una sed insaciable por el control absoluto. Lo que comenzó como una lucha interna por hallar su lugar en el mundo, pasó a convertirse en una lucha externa por dominar el destino de toda una nación. Al igual que los personajes de sus relatos juveniles, Franco se veía como el hombre destinado a restaurar la grandeza de España, una misión que lo llevaría a enfrentarse a aquellos que se oponían a su visión de la patria. Pero mientras la figura pública de Franco crecía, su identidad como escritor se desvanecía. No fue solo su propia obra literaria la que se perdió, sino también una parte del mismo. El hombre que, en sus días de juventud, soñaba con crear un mundo de historias y personajes, terminó siendo una figura construida sobre la realidad más cruda y aterradora. Sin embargo, el eco de sus primeros intentos literarios nunca desapareció por completo. En los discursos de Franco, en las frases cuidadosamente escogidas que pronunciaba ante su público, seguían resonando los ecos de un narrador que entendía la importancia de las palabras. Y es que, en el fondo, la dictadura que implantó no fue solo una cuestión de poder militar, sino también de crear una narrativa nacional que fuera capaz de sumergir a España en una visión homogénea y controlada de su historia. De alguna manera, su mente literaria seguía viva en sus actos, buscando escribir una nueva historia, una historia que reemplazara a todas las otras. El manuscrito perdido de Franco nunca fue hallado, y tal vez nunca lo sea. Pero en su interior guardaba algo que iba más allá de las palabras, una obsesión por la narrativa, por controlar la historia. En el fondo, el joven escritor y el dictador que llegó a ser eran dos caras de la misma moneda. La ficción que una vez escribió en su juventud se transformó en la realidad con la que forjó su legado. La diferencia era que, en la historia que él imaginó, los héroes no se forjaban en batallas de espada y tinta, sino en la lucha por el control absoluto de la verdad. La dictadura de Franco no solo se construyó sobre una ideología política, sino también sobre la creación de un relato que él mismo dictó, de una historia que debía ser contada de acuerdo con su propia visión del mundo. De alguna manera, la ficción literaria que soñó en su juventud se convirtió en la ficción histórica que intentó imponer, y eso fue lo que definió su carrera, su política y su legado. Un legado que, al final, fue más de narrativa que de realidad. 5. Cuando Franco tembló. El misterioso ataque de ansiedad antes del alzamiento. El general de hierro. Francisco Franco, el hombre que se alzaría como el caudillo de una España dividida, el líder de la sublevación militar que daría inicio a la guerra civil, era conocido por su determinación inquebrantable, su férrea disciplina y, sobre todo, por su capacidad para controlar su entorno. Sin embargo, bajo esa imagen de hombre fuerte y disciplinado, había una vulnerabilidad oculta, un aspecto de su ser que pocos conocieron. Uno de esos momentos de fragilidad ocurrió en las semanas previas al alzamiento de 1936, cuando la presión del momento parecía estar alcanzando su punto de quiebre. Era un verano caluroso, y Franco se encontraba en la tranquila ciudad de Burgos, en el norte de España, donde el ambiente de tensión política comenzaba a sentirse en el aire. En aquellos días previos al levantamiento, el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Franco, ya un general de gran renombre, se encontraba en el centro de una conspiración militar que se preparaba para derrocar al gobierno de la Segunda República. Las reuniones secretas se sucedían,
Los acuerdos eran frágiles y los días parecían alargarse entre miradas de sospecha y estrategias militares. La importancia de las decisiones que Franco debía tomar estaba más allá de cualquier cálculo personal. La historia de España estaba en juego, y él sentía el peso de esa responsabilidad. Aquel día, Franco despertó temprano, como era habitual en él. La disciplina de su rutina diaria era tan rigurosa como la estructura que imponía a su ejército. Se levantó, se vistió con su uniforme y se dirigió a su despacho, donde esperaban informes de las tropas y actualizaciones sobre la situación política. Su rostro, una máscara de determinación, no reflejaba lo que ocurría en su interior. Los días previos habían sido frenéticos, y el estrés acumulado estaba empezando a hacerse sentir. Algo extraño comenzó a suceder, un nudo en el estómago, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. A medida que las horas pasaban, esa sensación de inquietud se transformó en algo más. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por primera vez en años se sintió vulnerable, débil. El general, que nunca se había dejado llevar por la duda, comenzó a experimentar lo que solo podía describir como un ataque de ansiedad. No era un hombre propenso a mostrar emociones, mucho menos a dejarse llevar por las dudas. Sin embargo, ese día se sintió como si todo a su alrededor estuviera colapsando. Los pensamientos de fracaso, de no estar a la altura de las expectativas, comenzaron a invadir su mente. ¿Y si el levantamiento no tenía éxito? ¿Y si su liderazgo se derrumbaba ante la incertidumbre de la guerra? ¿Y si la historia lo recordaba no como el gran caudillo, sino como el hombre que no pudo mantener su promesa a España? Esa pregunta, cargada de miedo, lo perseguía. En su despacho, rodeado de mapas y papeles que detallaban las estrategias para el levantamiento, Franco se sintió atrapado. El mundo parecía cerrarse sobre él. Su respiración se aceleró y sus manos empezaron a temblar. Algo que nunca había experimentado comenzó a apoderarse de él, una sensación de pérdida de control. El hombre que siempre había dominado cada situación, que había enfrentado sin vacilación las adversidades en Marruecos y que había ascendido en la jerarquía militar con firmeza y resolución, se veía ahora atrapado en una tormenta interna que no sabía cómo manejar. Enfrentando la vulnerabilidad. La ansiedad no era algo que Franco pudiera compartir con sus subordinados ni con sus aliados. En su mente, mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirse, especialmente cuando la historia parecía estar a punto de tomar un rumbo irreversible. La conspiración estaba en marcha, el levantamiento debía ocurrir en cuestión de días, y el general no podía permitirse el error de perder el control. Sin embargo, lo que ocurría en su interior era una batalla silenciosa, donde el miedo y la inseguridad se enfrentaban a su ego y determinación. Se aisló por un momento, alejándose de las reuniones y las llamadas telefónicas. A solas, se apoyó en el escritorio y cerró los ojos. El silencio de la habitación lo envolvía, y por unos breves momentos, Franco dejó caer la máscara de dureza que siempre había mostrado al mundo. Era humano, vulnerable, y por un fugaz instante, ese joven militar que había comenzado su carrera en las trincheras, que había tenido que enfrentarse a sus propias dudas y miedos en Marruecos, emergió. En esos minutos de incertidumbre, Franco tuvo una revelación que cambiaría el curso de su vida. Se dio cuenta de que la ansiedad que sentía no era un signo de debilidad, sino una oportunidad para reafirmar su convicción. Era el recordatorio de que, a pesar de todo su control y su disciplina, la vida no se podía dominar por completo. Pero también entendió que, en última instancia, los grandes hombres no son los que se mantienen imperturbables en la calma, sino aquellos que, al enfrentar su vulnerabilidad, logran encontrar una fuerza más profunda. Franco comprendió que, aunque su cuerpo temblara y su mente se llenara de dudas, debía tomar el control y seguir adelante con lo que había comenzado.
El levantamiento era inevitable y él era el hombre que debía liderarlo. Con un profundo suspiro, Franco se levantó. Su cuerpo seguía temblando, pero la decisión estaba tomada. En ese instante, el hombre que alguna vez había sido un joven inexperto en las tierras de Marruecos, que había sido un líder militar, se transformó en el caudillo que España conocería. Sabía que no había vuelta atrás. Su destino estaba sellado. Los días siguientes transcurrieron con la misma tensión. Las horas parecían interminables mientras las tropas se movilizaban y la conspiración alcanzaba su culminación. Franco, que había superado su crisis interna, volvió a ser el hombre de hierro que España conocía. Nadie más que él sabía lo que había sentido en esos momentos de vulnerabilidad. En el exterior, nadie podría adivinar que el hombre que lideraba la sublevación había temblado de miedo poco antes de tomar la decisión más importante de su vida. Y sin embargo, esa fragilidad, esa capacidad para enfrentar su propio miedo, fue lo que, en muchos sentidos, lo preparó para la guerra que se avecinaba. El 18 de julio de 1936, el levantamiento dio comienzo. En los días siguientes, Franco se consolidó como la figura central del bando sublevado, y poco después, se autoproclamó líder del movimiento. La historia seguiría su curso, pero pocos conocerían el momento en que, antes de convertirse en el caudillo, Franco tembló de miedo, dudó y enfrentó la fragilidad humana que, paradójicamente, lo convirtió en el hombre que, para muchos, representaba la fortaleza de una nación. 6. El general y la cabra, la mascota que cambió la historia militar. Un encuentro inesperado en el desierto. Era el año 1921, en pleno Rif, un territorio árido y agreste del norte de Marruecos, donde las tropas españolas se encontraban sumidas en una de las guerras coloniales más complicadas de su historia. La presencia de Francisco Franco en el campo de batalla era la de un joven oficial que, si bien ya se había ganado el respeto de sus compañeros por su capacidad táctica y su destreza en el manejo de tropas, aún no era el hombre de influencia que sería en años venideros. Su nombre empezaba a sonar, pero el futuro de España estaba tan incierto como el mismo destino de las fuerzas españolas en Marruecos. En aquel contexto de incertidumbre y tensión, algo insólito ocurrió. Mientras Franco lideraba una patrulla por las montañas del Rif, uno de los soldados del destacamento que había ido al frente regresó con algo inesperado: una cabra. No era una cabra común, sino una cabra salvaje, con una mirada feroz y astuta, tan inusual en la región que los soldados no sabían qué pensar. Había algo en ella, en su vigor y resiliencia, que captó de inmediato la atención de Franco. El joven oficial, que a menudo pasaba sus horas de descanso leyendo libros de estrategia militar o planeando sus movimientos con meticulosa precisión, vio en aquella cabra una metáfora viva del paisaje que le rodeaba. El Rif era un territorio difícil de dominar, lleno de desafíos inesperados, pero también lleno de oportunidades si se sabía cómo enfrentarlo. Era, de alguna manera, un reflejo de lo que él mismo estaba atravesando. Una lucha constante, un esfuerzo por conquistar lo imprevisible, mientras la guerra se prolongaba en el tiempo, sin promesas claras de éxito. Franco decidió adoptar a la cabra, dándole un lugar en el campamento. La bautizó como Marrufo, en honor al nombre del área de Marruecos en la que se encontraba, y comenzó a cuidarla. Para sus hombres, la cabra se convirtió rápidamente en una especie de símbolo, un recordatorio de la dureza de la guerra y de la capacidad para resistir ante las adversidades. Franco, sin embargo, fue más allá de la mera simpatía hacia el animal. La cabra, con su energía indomable, inspiró en él algo más, una idea que cambiaría la manera en la que abordaría la estrategia militar en los años siguientes. Con el tiempo, Marrufo comenzó a acompañar a las tropas en sus desplazamientos por las montañas y valles de la región. Aunque los soldados se mofaban al principio, pronto se dieron cuenta de que el comportamiento del animal parecía ser sorprendentemente acertado. Cuando la cabra se detenía o se alejaba en una dirección, el equipo sabía que debía cambiar su curso,
ya que a menudo las tropas se encontraban con emboscadas o amenazas imprevistas al seguir la dirección que la cabra había evitado. Había algo instintivo en la forma en que el animal reaccionaba a su entorno, una capacidad para anticipar los peligros que los hombres no podían percibir. Franco, siempre atento a los detalles, empezó a interpretar los movimientos de la cabra como señales, utilizando su instinto para prever las estrategias enemigas. A lo largo de las semanas, el joven comandante se dio cuenta de que la cabra no solo servía como un compañero en tiempos de descanso, sino que también podía ofrecerle una ventaja estratégica, un medio para evaluar las probabilidades y riesgos del terreno, de manera que se alejaba de las zonas más peligrosas sin necesidad de un análisis complejo. Esta relación con Marrufo se convirtió en algo más que una simple curiosidad. Para Franco, la cabra comenzó a simbolizar la importancia de la intuición y la adaptación al entorno. La cabra y la estrategia militar. A medida que Franco iba ascendiendo en la jerarquía militar, esa relación simbiótica con Marrufo y sus lecciones de intuición se transformaron en una parte fundamental de su enfoque estratégico. El joven general, conocido por su mente calculadora y su visión a largo plazo, aplicó lo aprendido en Marruecos a su carrera futura. La guerra no solo era cuestión de enfrentamientos directos y tácticas clásicas, sino también de leer el terreno, de interpretar los instintos, de prever los movimientos del enemigo de forma tan precisa como un animal que, sin conocimiento humano, lograba eludir el peligro. La lección que Franco extrajo de Marrufo fue clara. El control y la estrategia no siempre se podían planificar al detalle, y en ocasiones, la mejor decisión era confiar en un instinto superior, como el de una cabra que se mueve por el terreno con una comprensión innata de sus peligros. Esto se tradujo en una de las características más destacadas de su liderazgo durante la Guerra Civil Española: su capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias, para cambiar de táctica en el momento adecuado y para aprovechar las oportunidades que surgían de situaciones aparentemente desfavorables. Durante la Guerra Civil, especialmente en los primeros momentos del conflicto, Franco comenzó a aplicar tácticas más flexibles y menos convencionales que sus compañeros. El uso de la guerra de desgaste y la importancia de controlar los puntos clave del territorio fueron esenciales en la victoria del bando sublevado. El joven general ya no era solo un líder que tomaba decisiones basadas en la teoría y la disciplina, sino también alguien que, al igual que su mascota Marrufo, confiaba en la percepción y el instinto. Franco entendió que, al igual que la cabra, el ejército debía moverse con agilidad y precisión, evitando los peligros evidentes mientras se lanzaba a nuevas oportunidades con determinación. La cabra, que en sus días en Marruecos había sido una simple compañera en el campo de batalla, se convirtió en un símbolo de la estrategia flexible de Franco, un líder que entendió la importancia de la adaptabilidad en un mundo cambiante. Al principio, los soldados se reían de la presencia del animal, pero con el tiempo, los movimientos de Marrufo fueron reconocidos como una metáfora de la propia guerra, impredecible, llena de sorpresas, pero con la posibilidad de ser dominada si se sabía cómo leer las señales. Aunque Marrufo no estuvo presente en los momentos más decisivos de la guerra civil, su influencia perduró en la mente del general, quien, al igual que la cabra, aprendió a moverse con rapidez, a adaptarse, a hacer de la intuición una herramienta de poder. En cierto modo, la cabra fue testigo de la transformación de Franco, quien, de ser un joven comandante en el Rif, pasó a convertirse en el caudillo de una España fracturada. La historia no recordaría a Marrufo como la clave de la victoria, pero para Franco, la cabra había sido una lección temprana de lo que era necesario para triunfar: saber cuándo avanzar, cuándo retroceder y, sobre todo, aprender a confiar en lo que no se puede controlar. Así, la historia de un joven oficial y su cabra salvaje se convirtió en una de las muchas anécdotas que, aunque poco conocidas, marcaron el destino de España. En la guerra, como en la vida, a veces la respuesta no está en la razón fría, sino en la capacidad de escuchar la intuición, de seguir el instinto, tal como lo hacía una simple cabra en un desierto lejano. 7. La ópera fantasma. El sueño truncado de Franco por la música. La pasión secreta por la música.
Aunque la historia de Francisco Franco está mayormente marcada por sus decisiones políticas y militares, hay un aspecto menos conocido de su vida que, en ocasiones, se revela en los momentos más íntimos de su existencia: su pasión por la música clásica. Este amor, que podría haber sido una fuente de consuelo o una vía de escape en medio de las tensiones de su liderazgo, nunca llegó a ser plenamente comprendido por quienes le rodeaban. Para la mayoría de sus contemporáneos, Franco era el caudillo, el hombre de guerra, el dictador. Pero detrás de su fachada implacable, existía un alma profundamente cautivada por los matices emocionales de la música. Desde su juventud, Franco había mostrado un interés peculiar por el arte, especialmente por la música clásica. No era un hombre que tocara instrumentos, pero su mente estaba profundamente influenciada por la belleza y la complejidad de las composiciones de grandes maestros como Beethoven, Mozart y Verdi. En los largos periodos de calma que se sucedían entre los conflictos, Franco encontraba refugio en la música que inundaba los salones de su residencia, ya fuera en el Palacio del Pardo o en su retiro privado en el Escorial. En ocasiones, cuando las tensiones políticas y sociales de la España franquista se desbordaban, Franco recurría a la música para hallar serenidad en su vida. La ópera era, sin lugar a dudas, su género preferido. Algo en el drama y la profundidad emocional de las historias contadas a través de la música lo cautivaba profundamente. La grandeza de las voces, el contraste entre la melodía y la orquestación, y el poder de una puesta en escena capaz de transportar al espectador a un mundo distinto lo fascinaban. Sin embargo, este amor por la ópera no era solo una afición personal, sino que también se entrelazaba con sus ideas sobre el poder cultural y su deseo de promover una cultura oficial que representara el espíritu de la España que él gobernaba. En la España de los años 40 y 50, Franco vio en la música clásica no solo una forma de expresión artística, sino también una herramienta para fortalecer su régimen. La ópera, con su grandeza y prestigio, podría ser una manifestación cultural del orden y la disciplina que él quería instaurar en su país. Durante los primeros años de la dictadura, promovió diversos esfuerzos para revitalizar la música clásica en España, incluso en tiempos de estricta censura y represión cultural. Se crearon instituciones que patrocinaban la música clásica, y Franco pensaba que una gran ópera española podría unificar a la nación bajo un mismo espíritu cultural. El sueño de Franco no era simplemente escuchar música, sino también contribuir a la creación de una ópera que fuera un símbolo de la victoria de su régimen. Una ópera que, de algún modo, reflejara sus propios ideales, el triunfo de su causa sobre el caos republicano, la unidad de España y el resurgir de la nación desde las cenizas de la guerra civil. Para él, la música clásica era un medio poderoso para representar su visión de la España futura, una España en la que el arte y la cultura se alinearan con los valores del nacionalismo, el orden y la disciplina. Pero el camino para lograrlo no fue sencillo. A pesar de su amor por la música, Franco no era un hombre de una gran formación musical ni tenía la experiencia para producir una ópera de talla mundial. Su acercamiento al mundo de la ópera estaba marcado por su deseo de control, su incapacidad para tolerar cualquier forma de disidencia o innovación artística que no estuviera alineada con su visión autoritaria. En este sentido, la búsqueda de Franco por crear una ópera nacional, que encarnara su régimen, estuvo plagada de conflictos, censuras y frustraciones. La presión por cumplir con la pureza ideológica que él demandaba transformó su sueño en una fantasía que nunca alcanzó a materializarse. La ópera fantasma, el sueño truncado. En un esfuerzo por hacer realidad su sueño operístico, Franco buscó la ayuda de compositores y músicos nacionales e internacionales, esperando que su visión fuera compartida. Sin embargo, lo que él no comprendió fue que la música, especialmente la ópera, no podía ser forzada a servir a un único propósito político sin perder su alma.
Los compositores a menudo se veían atrapados entre la necesidad de componer una obra que pudiera ser aceptada por el régimen y su propio deseo de mantener la integridad artística. Uno de los intentos más notables de Franco por promover la música clásica en el ámbito nacional fue la creación del Teatro de la Zarzuela, una institución que sería el centro de la ópera española. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y sus esfuerzos para imponer la idea de una zarzuela de carácter nacionalista, el proyecto pronto se encontró con barreras. Los músicos y los artistas, incluso aquellos que se mantenían leales al régimen, luchaban por crear una obra que pudiera cumplir con las exigencias ideológicas de Franco sin sacrificar la calidad artística. Muchos de ellos se vieron atrapados entre el deseo de agradar al dictador y la necesidad de preservar su propia voz creativa. A lo largo de los años, la Ópera Nacional de Franco permaneció como una obra inacabada. El sueño de una gran ópera española que encarnara el espíritu del régimen nunca se concretó. Las composiciones que se crearon para el régimen eran, en su mayoría, infértiles y rígidas, incapaces de captar la complejidad y la emoción que Franco deseaba proyectar. En lugar de la opulencia dramática que él había imaginado, las piezas musicales carecían de la magia y la espontaneidad que hacen de la ópera un arte tan poderoso. La frustración de Franco creció cuando se dio cuenta de que, por más que intentara forjar un legado cultural a través de la música, su visión de la ópera nunca alcanzaría la grandeza que él había soñado. Las tensiones internas de la cultura española y el clima de represión ideológica dificultaron la creación de una música auténtica que pudiera resonar con la población. La música, como el arte en general, es un reflejo de la libertad y la expresión humana, y en un régimen que restringía tanto, la verdadera creatividad no podía florecer. Finalmente, Franco aceptó, aunque de manera silenciosa, que su sueño de una ópera que representara la España de su régimen era una fantasía. La ópera que soñaba, esa grandiosa manifestación de su ideología, se desvaneció como una sombra que nunca llegó a tomar forma. La música, en su pureza, resistió la imposición del poder. Franco murió en 1975, y con él se desvaneció también la idea de un proyecto operístico nacionalista que nunca llegó a existir. A pesar de sus esfuerzos, la música, como el arte, escapó de las garras de su control, dejando a su paso solo ecos de lo que pudo haber sido. La ópera de Franco quedó como un sueño truncado, una ópera fantasma que nunca cobró vida en el escenario, pero que permaneció en su mente como una melodía distante, un eco de lo que nunca fue. 8. El enigma del tesoro de Franco, rumores de oro en las montañas. El nacimiento del mito. A medida que Francisco Franco consolidaba su poder durante la Guerra Civil Española y los años que siguieron a su victoria en 1939, los rumores sobre la fortuna personal del dictador comenzaron a circular como sombras que se deslizaban entre las grietas de la historia. Un aspecto del régimen que nunca dejó de alimentar las especulaciones fue la supuesta existencia de un tesoro escondido, un misterio que envolvía tanto a Franco como a su entorno. Mientras que la política y la represión dominaban los titulares, la idea de un vasto botín de oro, joyas y objetos valiosos se convirtió en una leyenda popular, alimentada por el miedo, la codicia y la desconfianza hacia el régimen. Los primeros rumores comenzaron a surgir en los días finales de la Guerra Civil. En ese entonces, los combatientes republicanos y los franquistas compartían un enemigo común: el caos que dejaba la guerra y el desmoronamiento de la estructura de un país en ruinas. En medio de este desorden, se habló de transportes secretos, de cajas fuertes ocultas en los sótanos de los palacios y las mansiones, y de cofres llenos de oro que iban y venían entre las altas esferas del régimen franquista. Los rumores más extravagantes sugerían que Franco, temeroso de una derrota o un posible cambio de poder, había acumulado un tesoro colosal para asegurar su futuro y el de su familia. Entre los supuestos destinatarios del oro se mencionaba no solo a Franco, sino también a su círculo cercano, quienes, según se decía, habían recibido sumas ocultas como parte de un plan más amplio para proteger los intereses del régimen.
Algunos sugerían que parte de este oro había sido enviado a lugares secretos fuera de España, mientras que otros aseguraban que había sido enterrado en los rincones más remotos de las montañas del norte, en áreas de difícil acceso, como los Pirineos o las montañas de Galicia, donde Franco había encontrado refugio durante los primeros días de su lucha. El misterio del tesoro no solo alimentaba las leyendas de la época, sino que también inspiraba una fascinación morbosa por los secretos del dictador. Los que creían en la existencia del tesoro insistían en que Franco había actuado con la misma frialdad estratégica con la que había manejado el país, como si el oro fuera solo otro recurso dentro de su plan de control y dominio. La idea de que el dictador había logrado almacenar una fortuna personal a través de una serie de manipulaciones políticas, acuerdos secretos y apropiaciones de recursos estatales alimentaba la narrativa de un hombre que, incluso en tiempos de guerra, tenía el control absoluto de todo lo que le rodeaba. Los testimonios de exfuncionarios y miembros del ejército franquista que salieron de España en los primeros años del régimen parecían respaldar la existencia de este tesoro. Algunos hablaban de cajas fuertes enterradas en lugares insólitos, como fincas aisladas en las afueras de Madrid, mientras que otros mencionaban con insistencia las montañas de Galicia como el lugar donde Franco habría escondido las mayores riquezas. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de rumores, nunca se pudo confirmar de manera fehaciente la existencia de tal fortuna. El legado de un tesoro perdido. Con el paso de los años y el endurecimiento de la dictadura, las historias sobre el tesoro de Franco comenzaron a adquirir un aura de misterio casi mística. A medida que la figura de Franco se alejaba más del hombre real y se convertía en un símbolo, el mito del tesoro se volvía cada vez más fascinante. Durante la década de 1960, cuando el régimen ya comenzaba a ser cuestionado por las crecientes tensiones internas y externas, la idea de que el dictador hubiera acumulado una fortuna secreta se convirtió en una leyenda viva. Un símbolo de la avaricia y la ambición desmedida de un hombre que, incluso en su apogeo, no confiaba en nadie, ni siquiera en el futuro de su propio régimen. El concepto de un tesoro escondido adquirió nuevas dimensiones con los años. Los que habían estado cerca de Franco afirmaban que el oro no solo representaba riquezas materiales, sino también un seguro de vida para él y su familia en caso de un derrumbe político. Las historias sobre este tesoro fueron creciendo, se sumaron detalles, nombres y localizaciones. Algunos sostenían que Franco había guardado miles de lingotes de oro en bancos suizos, mientras que otros aseguraban que había utilizado parte de esos fondos para financiar operaciones secretas durante sus años de gobierno. Los rumores sobre la existencia de ese oro secreto adquirieron una dimensión internacional cuando se comenzó a hablar de las conexiones de Franco con bancos extranjeros y la posibilidad de que hubiera colocado allí una parte considerable de su fortuna. Cuando Franco murió en 1975, el misterio del oro oculto continuó. La desaparición de su figura política y su dominio absoluto sobre España dejó un vacío que pronto fue llenado por especulaciones. Con la muerte de Franco, los que habían sido sus aliados comenzaron a temer que la existencia del tesoro pudiera ser revelada. A medida que los testimonios y las investigaciones se multiplicaban, el interés por descubrir la verdad tras el tesoro de Franco aumentaba, pero siempre había algo que lo mantenía inalcanzable. Nadie parecía encontrar pruebas concretas de su existencia, pero todos seguían buscando. Uno de los momentos más curiosos fue cuando, en la década de 1980, un grupo de exploradores se aventuró en las montañas de Galicia, siguiendo una serie de pistas que supuestamente los conducirían hasta el tesoro. La expedición, que fue ampliamente publicitada, nunca tuvo éxito. Las montañas gallegas, cubiertas por densos bosques y neblinas impenetrables, no entregaron ni una sola pista. Sin embargo, los rumores continuaron, alimentados por los medios de comunicación y por el fervor popular. Algunos decían que el oro estaba bajo la tierra, en viejas fincas o en las entrañas de edificios oficiales, pero nadie nunca encontró pruebas definitivas. Hoy,
El misterio persiste. En las montañas de Galicia y los Pirineos, el mito del tesoro de Franco sigue vivo. Los habitantes locales aún cuentan historias de cazadores de tesoros que, con picos y palas, han intentado desentrañar el enigma. Algunos se han topado con viejas construcciones y túneles, pero nada que confirme la existencia del oro. El tesoro de Franco sigue siendo uno de esos misterios que resiste el paso del tiempo, una sombra que nunca se despeja por completo. Quizás nunca sabremos si realmente existió o si es solo el producto de la imaginación colectiva alimentada por años de secretos, rumores y especulación. Lo que está claro es que, al igual que la figura de Franco, el tesoro perdido sigue siendo un enigma, un eco del pasado que nunca podrá ser completamente desentrañado. 9. El día que Franco jugó al espionaje, su infiltración fallida en los aliados. La ambigua posición de Franco. En los días previos a la Segunda Guerra Mundial, la situación política de Europa era volátil, y las tensiones entre las grandes potencias se incrementaban a pasos agigantados. España, bajo la dictadura de Francisco Franco, se encontraba en una posición inestable, rodeada de potencias en conflicto. Aunque oficialmente neutral, Franco buscaba constantemente manipular las circunstancias a su favor, con la esperanza de obtener ganancias territoriales y consolidar aún más su poder. Su relación con los países del Eje, particularmente con Hitler y Mussolini, era estrecha, pero al mismo tiempo, Franco mantenía una cautelosa distancia. No quería comprometerse demasiado con ellos, pues sabía que su país estaba devastado tras la guerra civil y no podía permitirse más enfrentamientos. Era 1940, y el mundo estaba a punto de sumergirse en un conflicto global. Los países aliados, liderados principalmente por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban cada vez más decididos a enfrentarse al Eje, pero aún no sabían qué hacer con Franco. España no formaba parte de la lucha, pero su posición geográfica en la península ibérica y sus vínculos con los poderes del Eje la convertían en un peón importante en el tablero de ajedrez europeo. Franco era consciente de esto y decidió que podría sacar provecho de la situación. A pesar de su neutralidad oficial, quería asegurarse de que, cuando llegara el momento, su régimen estuviera en una posición de poder. A lo largo de la guerra, se rumoreó que Franco había intentado infiltrarse en las filas de los aliados, buscando aliados potenciales que pudieran beneficiarle en caso de que la situación cambiara. En este contexto, la figura de un espía español fue emergiendo en los pasillos de la diplomacia internacional. Franco, con su astucia y su afán de control, no dudó en enviar agentes secretos a las naciones aliadas para tratar de obtener información sobre sus estrategias y planes. Este acto, en apariencia tan audaz como peligroso, podría haber alterado el rumbo de los eventos si hubiese tenido éxito. Franco, obsesionado con la idea de aumentar su influencia, decidió enviar a algunos de sus más confiables agentes a infiltrar a los aliados. Estos espías, quienes operaban bajo el disfraz de diplomáticos o de simples comerciantes, se infiltraban en las embajadas aliadas, buscando información, pero también ofreciendo su apoyo al enemigo de su enemigo. De alguna manera, pensaba que, al ofrecer su ayuda a los aliados, podría asegurar un lugar en sus futuros planes, sin que nunca se comprometiera del todo con el Eje. Sin embargo, en su afán por manipular las fuerzas internacionales a su favor, Franco subestimó los riesgos de jugar al espionaje. Mientras sus agentes realizaban sus misiones secretas, España mantenía una fachada de neutralidad que dificultaba las relaciones con las potencias aliadas. Los diplomáticos españoles no podían arriesgarse a ser descubiertos como cómplices de espionaje, y mucho menos en tiempos tan tensos. Además, los aliados, especialmente el Reino Unido, tenían sus propios agentes trabajando a la sombra, y estaban muy atentos a cualquier movimiento sospechoso proveniente de Madrid. El fracaso del espionaje. En 1942, el intento de infiltración de los espías de Franco alcanzó su punto culminante, y lo que comenzó como una maniobra secreta se convirtió rápidamente en un fiasco internacional.
Uno de los agentes enviados por Franco, un hombre de confianza del régimen, logró infiltrarse en una de las embajadas aliadas en Lisboa, un importante punto de enlace entre Europa y el resto del mundo. Su misión era sencilla: conseguir información sobre los movimientos militares de los aliados y transmitirla de vuelta a Madrid. Sin embargo, el espía cometió un error fatal. Al tratar de establecer contacto con un diplomático aliado, fue atrapado por los servicios secretos británicos. El espionaje, que había comenzado como un acto de pura especulación estratégica, terminó en un escándalo. La noticia de la detención del agente español se filtró rápidamente a través de los canales diplomáticos y la comunidad internacional comenzó a prestar más atención a la figura de Franco. La aparente neutralidad de España comenzó a tambalear y el régimen de Franco se encontró frente a una encrucijada. ¿Podría continuar jugando a las dos partes? ¿Sería posible mantener la fachada de neutralidad mientras seguía operando como espía en las sombras? A raíz de este escarceo, los aliados comenzaron a sospechar que Franco había jugado un juego mucho más peligroso del que había mostrado en público. La desconfianza creció y las conversaciones sobre cómo lidiar con España se intensificaron. Aunque las potencias del Eje seguían siendo los principales aliados de Franco, el dictador español ya no era visto con los mismos ojos. Había intentado infiltrarse en el campo de batalla de las grandes potencias, pero había fallado estrepitosamente. En lugar de asegurar una posición más fuerte, Franco había puesto en peligro la estabilidad de su régimen, generando más desconfianza entre las naciones aliadas y desatando el espectro de un aislamiento internacional más severo. El fracaso de esta infiltración también tuvo un impacto en las decisiones internas de Franco. Aunque se había mostrado como un líder fuerte y calculador, el incidente reveló un punto débil en su estrategia. En privado, algunos de sus asesores cercanos comenzaron a cuestionar su obsesión por la influencia internacional y su habilidad para mantenerse en el poder. Franco, a pesar de su destreza política, no era inmune a los errores. Había jugado un juego muy arriesgado, y el precio de su error fue un golpe a su reputación, no solo en el ámbito internacional, sino también dentro de las altas esferas de su propio régimen. Con el paso de los años, este incidente se convirtió en una de las muchas anécdotas que adornaban la figura de Franco, una pieza más en el rompecabezas de su ambigua relación con los poderes internacionales. El día que Franco intentó jugar al espionaje, creyendo que podía manejar a los aliados sin comprometerse con ellos, terminó por ser un recordatorio de su obsesión por el control y la manipulación, pero también de los límites de su poder. Aunque España continuó siendo un jugador clave en la política mundial durante los años de Franco, esa pequeña infiltración fallida fue una de las sombras que nunca pudo disipar, la de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, pero que, a veces, caía en sus propios juegos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan las historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres ver más contenido igual, clica en el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla, que es aún mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.